¿cómo están? Bienvenidos a Ciudadanía y Democracia, un programa institucional del canal del Congreso de la República, dentro del marco de una alianza estratégica con el Instituto Nacional Demócrata, el NDI. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante apasionante, sobre todo en los últimos años, en donde la oposición ha cobrado un papel protagónico dentro de la política colombiana. Precisamente ese es el tema, la oposición. Para hablar de este tema tan interesante dentro del punto de vista político, tenemos a tres protagonistas. Inicialmente, al representante a la Cámara por el Centro Democrático. Hablar de oposición sin el Centro Democrático hoy en día sería imposible en Colombia. El doctor Eduard Rodríguez, congresista por Bogotá. Gracias, doctor Eduard, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y un saludo a ustedes y a todos los televidentes. Gracias por poder compartir en este escenario. Igualmente al doctor Óscar Ospina, representante a la Cámara por el departamento del Cauca, miembro del Partido Verde y una persona muy activa en el Congreso de la República, especialmente en la Comisión Séptima de la Cámara. Gracias, doctor Óscar, por acompañarnos. Doctor Lenin, muchas gracias a usted por la invitación. Un abrazo para todos y todas. Y cierra nuestro grupo de panelistas Andrés Osorio, oficial de programas del NDI, y desde luego la entidad con la que hacemos este programa y donde nos enriquece académicamente desde el punto de vista de la sociedad civil organizada. Andrés, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, Juan Manuel. Y antes de entrar entonces con nuestros tres protagonistas, veamos esta nota de contexto que nos preparó Uriel Ariza Urbina sobre la oposición en Colombia y su historia. En la Constitución Política de 1991 se declaró que los partidos políticos tienen las garantías para ejercer la oposición al gobierno. Sin embargo, después de 25 años han fracasado los intentos para aprobar esta iniciativa. ¿Cuáles son entonces las dificultades que ha tenido el máximo ente legislativo para anexar el Estatuto a la Constitución? Se han hecho acercamientos importantes con la oposición, pero no han sido suficientes. Para algunos, existe desconfianza en que se distorsione el verdadero propósito de una oposición democrática. Para otros, todas las peticiones del Estatuto de la Oposición ya están consignadas en la Constitución Política y solo ha faltado una verdadera actitud del gobierno para ponerlas en práctica con todas las garantías. Entre los principales derechos incluidos en el Estatuto de la Oposición están los siguientes: garantías en el libre accionar de las organizaciones políticas que no piensen como el gobierno, el derecho de los partidos de oposición a obtener información necesaria para vigilar la administración, el derecho de los partidos a que no se les persiga por sus opiniones. Los críticos aseguran que una oposición real existe cuando un gobierno con sus mayorías le da participación a otras opciones políticas en las mesas directivas del Congreso, en los organismos de control, en la organización electoral y en otras instancias legislativas y gubernamentales. Para unos, esta inclusión existe en la actualidad, otros opinan lo contrario. La función crítica de los que no participan del gobierno está en el debate de la aprobación del Estatuto de la Oposición, que hoy cobra mayor importancia cuando el país entra en una nueva era del fin del conflicto armado. Tal vez el artículo más visible consagrado en la Constitución Política es el que habla, el artículo 112, que habla del derecho que tienen para reglamentar una ley estatutaria al Estatuto de la Oposición. Sin embargo, 25 años después, como lo dijo Uriel, pues no ha sido posible crear un Estatuto de la Oposición en Colombia. Empecemos por el Centro Democrático. Doctor Eduard, ¿cómo ve usted la capacidad o la posibilidad de hacer oposición en Colombia? Bueno, es una tarea muy difícil en Colombia. No es fácil hacer oposición, no es fácil poner las reglas del juego claras entre gobierno y oposición. Creo que es necesario construir un gran debate nacional para que ese artículo 112 se desarrolle, para que ese artículo 112 cobre vida. Pero para eso se hace necesario que el gobierno ponga de su parte, que los partidos pongan de su parte y que haya un acompañamiento tanto de la academia como de la ciudadanía, y creo que ese es el gran reto para este año. De hecho, yo creo que nosotros hemos estado en las dos partes, particularmente yo he estado dentro del gobierno, en el gobierno del presidente Uribe, y aún en el gobierno del presidente Santos estuve trabajando, pero ahora hago oposición, una oposición legítima, una oposición que tiene unas características, y creo que la oposición en los sistemas parlamentarios no es la adecuada, mejor, la oposición internacional no es la que se está manejando acá.
y se hace necesario coger todo ese contexto internacional y aplicarlo, de tal manera que tenga garantías el gobierno, los partidos del gobierno, pero que también tengan garantía plena la oposición para poder decir lo que necesita decir y que el país conozca las posturas claras para fin de generar funciones o vocación de poder. Doctor Oscar, la tarea de hacer oposición desde la visión del Partido Verde. Hombre, en este país ha habido mezquindad de todos los gobiernos, una mezquindad profunda. 25 años de la Constitución, cumplimos el 4 de julio, que fue proclamada. Ha habido 10 o 12 proyectos de ley para regular el estatuto de la oposición. Ningún gobierno ha sido capaz, ni Uribe, 8 años. Hoy está reclamando que lo respeten como oposición, pero en 8 años, donde tenía el 85% del Congreso a su favor, digamos la unidad nacional de ese entonces era del 85%, tuvieron la grandeza. Ningún gobierno de aquí para atrás ha tenido, ni este ni los de atrás han tenido la grandeza de jalonar un estatuto de la oposición. ¿Por qué razón? Pues porque no ha habido grandeza democrática, porque no han querido ampliar lo que hoy llaman ampliar y profundizar la democracia, no han querido ninguno. Entonces, claro, aquí hay que avanzar, como lo dice el colega Eduardo, hay que avanzar en un gran consenso nacional y hay que hacer un muy buen estatuto de la oposición, porque la Constitución ahí está escrita. El artículo 112 lo dice claramente, digamos, ahí están los derechos de la oposición, algunos derechos de la oposición. Yo creo que faltan otros derechos, sin duda, en ese artículo, pero de eso se trata. Y ahí quedó en el último inciso clarito, una ley estatutaria desarrollará la materia que no ha podido en esa y en otras materias este país no ha podido avanzar. De tal manera que, claro, yo creo que no se ha podido hacer una auténtica oposición porque todos los gobiernos de aquí para atrás pues no han tenido la grandeza de permitir que efectivamente la oposición se pueda ejercer de la mejor manera posible. Que tenga un marco reglamentario. Que tenga un marco reglamentario y que se pueda hacer, digamos, con toda la legalidad y la legitimidad que se tiene para hacerlo. Pero Oscar, no, es que aquí el tema de oposición no es que salga la mayoría y ponga un proyecto de ley, pues ni más faltaba, sino que exista un consenso nacional, un consenso de todos los partidos, y ya difícil de conseguirlo. Claro. Yo recuerdo y soy testigo que durante el gobierno del presidente Uribe se trató de hacer muchas veces ese consenso, el polo democrático no lo permitió, pero mira que sí se pudo hacer algo y fue en cuanto a garantías electorales, que fue un proyecto de ley que tuvo el consenso de todos los partidos, incluyendo el polo, que en ese momento era el partido de oposición, de tal manera que nosotros esto no va a ser un tema de gobierno y Congreso, sino que tiene que generar un gran consenso nacional, porque si no estaríamos atropellando los derechos de la oposición. Muy bien. Andrés, usted es politólogo, representa al NDI, pero a mí yo no creo que debamos dejar pasar por alto que durante todo el siglo XX normalmente la oposición fue de izquierda, pero en los últimos 5 años, por lo menos en esta generación, hemos visto que la oposición ha cobrado un valor importante frente a grupos que no son de izquierda, o sea, estamos hablando de los partidos tradicionales del MOIR, del JUCO, del Partido Comunista, el Polo Democrático, y que ahora el Centro Democrático, aunque a algunas personas no les gusta que les digan que son de derecha, pero han tenido, digamos, una doctrina un poco más conservadora, digámoslo así. ¿Cuál es la lectura que tiene usted de la oposición que hoy en día tiene Colombia? Pues a ver, Juan Manuel, uno podría hacer un estudio, un análisis rápido de las relaciones que hay en cuanto a la oposición y el ejercicio de la democracia en el país, pero se me viene a la cabeza solo un ejercicio pensando en el marco del conflicto armado y cómo se han visto afectados los actores políticos por el ejercicio de la oposición, donde podemos encontrar que todo el espectro ideológico de los partidos políticos en algún momento han sufrido afectaciones por el conflicto armado, tanto los concejales como los diputados, en el ejercicio, por ejemplo, hacer control político a la administración en las regiones, ¿sí? En Colombia tenemos algo particular, y es que a nivel constitucional está reglamentado. En otros países de la región no está esta figura que dentro de la Constitución se incluye un artículo explícito sobre el estatuto de la oposición. Pero eso atiende también precisamente a las características de lo que hemos vivido en nuestra democracia, donde en realidad el ejercicio de la oposición ha desembocado en las afectaciones del conflicto armado, ¿sí? ¿Es importante? ¿Madura la democracia? Claro que sí, pero creo que necesitamos en realidad aprovechar esta ventana de oportunidad que está generando
la situación y la coyuntura del país para reglamentar el ejercicio de la oposición, porque no basta con mencionar se puede hacer oposición si las reglas de juego no están claras. Entonces creo que eso es A mí me fundamental. parece, don Sí. Juan Manuel, a mí me parece que es importante recordar, como hace lo que plantea Andrés, porque hay que recordarle al país porque este país es un país sin memoria a veces. Por eso esos centros de memoria son tan importantes. Miren, este es el único país del mundo, el único, donde han masacrado un partido de la oposición. 3.000 a 5.000 miembros, todos los candidatos presidenciales, todos los parlamentarios, los diputados, los concejales, de 3.000 a 5.000 masacrados, de un partido que se autoproclamaba de la oposición, porque ni participaba del gobierno, pero además se había declarado en oposición. Y todos los partidos también han sufrido Sí, todos los partidos, afectación, ¿no? pero es que en ese este partido, caso- ese partido lo desaparecieron realmente de la faz política de Colombia. Eso es una cosa muy grave en términos de la democracia nuestra, Claro. y que creo que en este punto merece recordar ese tema. Me parece importante. Estamos en Ciudadanía y Democracia, un programa institucional del Canal del Congreso. Vamos a nuestro primer corte de mensajes institucionales y regresamos con nuestros invitados. Papá, ¿para qué sirve la Armada Nacional? Para ejercer soberanía en el mar y ríos de Colombia. La mayoría de fronteras de nuestro país son marítimas y fluviales. Por eso hacemos presencia en los puntos más distantes para mantener la integridad territorial de Colombia. Estamos para proteger a todos y cada uno de nuestros pescadores, para que el comercio marítimo fluya, para que Colombia cuente con fronteras seguras. En la Armada Nacional ejercemos soberanía con absoluto respeto. Armada Nacional. Protegemos el azul de la bandera. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Muy bien, regresamos a Ciudadanía y Democracia, un programa institucional entre el Congreso de la República y el NDI. Doctor Edward, no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle, ¿al Centro Democrático le molesta que le digan que es un grupo de derecha, es un partido político de derecha? Lo que pasa es que yo creo que... Pues la derecha está macartizada. No. Mire, en el 2009 el presidente Uribe daba en la Universidad de Guatemala una conferencia muy interesante que de hecho... de ahí también nace parte de los pilares que nosotros predicamos y por eso es que se llama Centro Democrático. Porque yo creo que tanto la derecha como la izquierda ya están llamadas a recoger. Uno ve en Latinoamérica, y por ejemplo, países como Venezuela, que supuestamente son de izquierda, practica políticas netamente fascistas, de pura derecha. Nosotros en el gobierno del 2002-2010 practicábamos una coherencia y nosotros le denominábamos los 3 huevitos, que después se ampliaron a 5, que era simplemente tener una buena seguridad para que la gente se sintiera segura no solamente en la parte de carreteras o de conflictos, La sensación de conflictos, sino seguridad. de lo que nosotros denominábamos el margen terrorista que se controló plenamente, sino la seguridad jurídica para que los colombianos pudieran tener un segundo paso, que era la confianza inversionista, que hoy sí que hace falta. Hoy todos los colombianos están yendo del país a invertir en otros países por falta de esa coherencia.
y con un tercer elemento, y es que si había seguridad, si había confianza inversionista, habría impuestos, y como consecuencia de eso vendría una política social fuerte, sostenible, que se llamó Familias en Acción, donde pasamos a 2.800.000 familias en acción, y creo que ese es el legado. Ahora le hemos denominado también el factor de diálogo permanente con la comunidad y un Estado austero, que es importante para que los impuestos se vayan más en política social, más en política de educación, más en política de salud y no tanto en burocracia como lo plantea el actual gobierno. De tal manera que nosotros lo que decimos es ya la derecha y la izquierda están llamadas a recoger, nosotros somos una coherencia donde recogemos las diferentes vertientes y por eso se llama centro, porque el centro, lo importante es el ser humano y lo importante es que todos podamos llegar a ese centro a tener consensos. Doctor Oscar, desde luego cualquier democracia decente que se diga es democracia, pues necesita el disentimiento, la opinión discordante, la otra opinión, la otra orilla. ¿En Colombia se puede hacer oposición? No. Colombia, bueno, para coger los ejemplos del doctor Edward, ¿usted recuerda cómo llamaba el presidente Uribe a la oposición? Terroristas vestidos de civil, los chuzó. Es decir, ahí están los casos históricos de cómo, de cómo se chuzó la oposición. Es decir, ahí están los, ahí están, es decir, lo que pasa es, claro, lo que pasa es que ustedes, cuando la justicia no les opera, entonces la justicia no sirve en Colombia, pero ahí está la justicia y tienen en la cárcel tienen mucha gente en la cárcel y otros huyendo porque no han querido venir a poner la cara a la justicia, porque la justicia de Colombia no le sirve al centro democrático. Pero mire, aquí en el país no se puede hacer oposición, mire, no se puede hacer oposición exactamente porque los gobiernos no han querido. Es decir, si Uribe con el 85% en el Congreso de la República no era capaz de llevar el estatuto a la oposición y hacerlo aprobar con todos los partidos, ya van siendo una convocatoria amplia, como lo está planteando él, que hay que hacer una convocatoria. Yo comparto lo que plantea. El pluralismo ideológico y político. Es decir, que nos juntemos entre todos, ¿cierto? Que creo que es lo que está haciendo Santos ahora, llamando en este gobierno de transición a gente independiente como nosotros, a armar un gobierno de paso. Nosotros criticamos al gobierno, le apoyamos algunas cosas y otras no, pero no estamos metidos en la unidad nacional. Lo que pasa es que usted es oficialista, usted es del gobierno, entonces ahí sí como difícil. Entonces el tema es que uno aquí tiene que también ser claro con varios aspectos. El día que ustedes quieran, con mucho gusto yo vengo y debato con ustedes el tema de justicia, sobre algunos temas sustanciales, sobre las sentencias propiamente dichas, de eso hablamos después. Pero aquí hay que generar algo y de hecho ahí no hay garantías en el tema de oposición. Y es cuando yo utilizo, la justicia y cuando yo no permito que opere la independencia judicial. Acuérdese usted, Oscar, que el 2 de febrero del 2010, época en que salió a decir la Corte Constitucional que no podría existir una segunda reelección, inmediatamente Álvaro Uribe Vélez, siendo presidente de la República, dijo acato la sentencia de la Corte Constitucional. Porque no puedo comprar más notarías, ni más Gidis, ni más Teodolindos. Es porque uno se tiene que abocar a lo que le dice la ley. Teodolindos y a más Gidis para poder hacerse reelegir. No como su presidente Santos, pues que tiene a la mitad del país engañada y a la otra mitad que nosotros queremos decir. Bueno, digamos, esa es una discusión que podemos dar en otro momento. Andrés, hablemos un poco como de ese panorama latinoamericano de la oposición. ¿Qué países están más avanzados o menos avanzados que Colombia en la materia desde la visión que tienen ustedes de ser una organización internacional con operaciones más de 60 países en el mundo? Yo creo que es importante resaltar, y para no irme tan rápido de lo que pasa en Colombia, creo que tenemos que avanzar un poco en la generación de consensos cuando estamos tocando temas políticos. Cuando uno de los elementos fundamentales para el ejercicio de la oposición con argumentación política es el reconocimiento de la diversidad y lograr provenir los conflictos que se puedan generar de allí, poder adelantarse a posibles conflictos ideológicos, verbales, etcétera, etcétera, etcétera. En la región, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Brasil y en Argentina, la oposición tiene garantizado un espacio de acceso a los medios de comunicación. Posteriormente, cuando hay intervenciones, por ejemplo, a locuciones presidenciales, ¿sí? Eso está garantizado para que pueda haber también una segunda voz de oposición y de contradicción en cuanto a lo que se está haciendo.
Vuelvo y repito, en ninguno de los países de Latinoamérica existe una reglamentación como tal para un estatuto de la oposición. Pensando un poco en Guatemala, ahorita que el representante lo mencionaba, estuvimos hablando con el profesor Víctor Gemmel, un experto en temas de educación para la paz y construcción de paz, y él nos decía, en Guatemala cuando enfrentamos el posconflicto no tuvimos un estatuto de la oposición y nos hizo falta, porque en realidad no estaba reglamentado y estábamos pisando en un suelo que no conocíamos muy bien. Hacíamos las cosas con la mejor voluntad del caso, pero no era suficiente porque necesitábamos reglamentar un poco más esto. En ese sentido creo que también estamos un poco atrás en Colombia, hay que decirlo, en cuanto al ejercicio de la oposición en relación a otros países. Bueno, muy bien. Vamos entonces para la parte final de Ciudadanía y Democracia después de este corte de mensajes institucionales. A mí me han estigmatizado por el color de mi piel. Mandi abuela no que le minú. Yo he sido testigo de la discriminación racial. Alguna vez recibí comentarios racistas en pleno siglo XXI. Desde este 2015 empezó el Decenio Internacional de los Afrodescendientes en el mundo. Por el reconocimiento, la justicia y el desarrollo. Ya es tiempo de decir de manera definitiva no al racismo. No al racismo. No al racismo. Yo le pongo la cara 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 al racismo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. ¡Campeón! ¡Colombia hace historia! Este joven ha dejado el nombre del país en lo más alto de las montañas del viejo continente. Maravilloso año. Pido un aplauso para la estudiante que se gradúa con honores y que ha sido ejemplo para todos sus compañeros. Buenos días, mi nombre es María José Rocha y hoy voy a ser tu piloto. Disfruten del viaje. Y en otras noticias, emprendedores colombianos son el ejemplo de millones de jóvenes en toda Latinoamérica. Mientras los alimentas, asegura su futuro. La leche materna y una alimentación adecuada favorecen el desarrollo integral de los niños y niñas colombianos. Que la nutrición y tu amor estén siempre con ellos. Un mensaje de la estrategia de Cero a Siempre. Bueno, venimos para la parte final de Ciudadanía y Democracia. A manera de conclusión, doctor Eduardo Rodríguez, representante de la Cámara del Centro Democrático, ¿cuál sería, digamos, ese anhelo para poder generar un proceso de una oposición un poco más clara en Colombia? ¿La única salida sería ese estatuto o hay alguna voluntad política que también pudiera, por parte de las personas que manejan, digamos, los centros de opinión, el Congreso de la República, el mismo Gobierno Nacional? Pero esto tiene que ser un tema integral y lo voy a expresar por qué. Porque no solamente se tiene que hablar de estatuto de oposición, sino de reglas electorales claras. Y hoy vemos que las reglas electorales no están claras. Hoy vemos que el principal cáncer de la democracia es la corrupción electoral, la compra y venta de votos. Ahorita con ocasión de este proceso entre Juan Manuel Santos y las FARC, uno se pregunta si toda la plata que tiene las FARC la va a utilizar en campañas electorales y va a comprar votos. Son temas que realmente tienen que generar una profundización de lo que queremos como democracia. Y en ese sentido yo creo que tenemos que hablar de voto electrónico con certificación electoral, que se hace necesario para generar garantías, transparencia, para generar tranquilidad en todos los partidos. Se hace necesario una lucha frontal contra la corrupción electoral. Se hace necesario una serie de garantías donde todos los ciudadanos estemos en una, ahí sí le digo, en una verdadera paz y tranquilidad de que las reglas están claras y que podemos acceder, y que si perdimos, perdimos en franca lid, pero que si ganamos también se nos reconozca con total transparencia. Y le dejo una, aquí a mi compañero Oscar, pues ya no hay notarías, pero hay ministerios. A ustedes les dieron un ministerio en el Partido Verde, ¿no? Doctor Oscar, sin irnos a casos específicos, con la reconciliación que busca el país, que busca el Estado colombiano, que somos todos, porque todos anhelamos la paz, ¿cierto? Obviamente no a cualquier precio, pero ¿cree usted que podría llegar el momento político para generar un verdadero estatuto de la oposición con, digamos, con el potencial ingreso
de los grupos que están en este momento en conversaciones en La Habana para entrar a la arena política? Yo creo que hay que avanzar en eso, porque no seguimos dando bomboncitos así como dio Uribe en el gobierno de él. Él atacó la oposición, pero, digamos, avanzaron en un tema de garantías electorales. Eso se necesita, pero no es todo. Aquí necesitamos realmente que discutamos entre todos y todas, los partidos, la academia, los grupos de opinión, un estatuto de la oposición que vaya más allá de lo que dice la Constitución, del acceso a la información, del acceso a los medios, del derecho a réplica, que entre otras cosas es muy precario en Colombia. El derecho a réplica, cuando sale, digamos, el gobierno a hablar, no hay chance de que la oposición salga a decir también en las mismas condiciones y características eso. Pero aquí tenemos que avanzar, por ejemplo, cuando un gobierno, y eso lo ponemos para todos, cuando un gobierno va a ser capaz de poner los órganos de control en manos de la oposición. Eso sí sería una democracia, pues de que no les da miedo de que les vayan a esculcar los robos y las compras de notarías y demás cosas que hacen para reelegirse. Esos temas, por ejemplo, que tienen que ver exactamente con un tema de la oposición, que se garantice la oposición y se respete en el pluralismo político, en la diversidad ideológica, digamos, en toda la conformación, y desde luego que hay que avanzar en lo que el compañero Eduardo plantea. Hay que avanzar en otras garantías, en la reforma de todo el régimen electoral, en toda la forma de cómo se desata la participación de las minorías. Es decir, mucho por trabajar. Ahí tenemos un artículo para desarrollar que va a completar 25 años sin que se pueda desarrollar, y que eso ha sido pues realmente una mezquindad de quienes han ostentado el poder, desde luego también una mezquindad de los partidos políticos que han estado participando de estos gobiernos, y por lo tanto merece que nos volvamos a juntar en este proceso especial de transición a volver a discutir para ver si podemos madurar un verdadero estatuto de la oposición. Muy bien. Andrés, desde la sociedad civil, ustedes que tienen el termómetro del país, que viajan a todo el país y que no tienen, digamos, que una orientación política como tal, ¿qué le dice la sociedad civil? ¿Qué le dicen los colombianos de a pie? Bueno, hay unos temas importantes y solo rápidamente los menciono, precisamente lo que mencionaba el doctor Ospina. El tema de que ya existe una ley de acceso a la información de alguna manera puede subsanar la necesidad de acceso a la información para los actores que están en ejercicio de la oposición. Por otro lado, esto es un tema que tiene que estar muy cercano al ejercicio de las minorías políticas, a los movimientos políticos, ¿sí? Y ese tema de la adquisición consecutiva de derechos, creo que es un tema que ha ido avanzando tanto el Centro Democrático como el Partido Alianza Verde han tenido que trasegar ese camino, y ahí hay una ganancia interesante. Creo que eso no hay que perderlo de vista y puede ser en algún momento, digamos, un plus para poder hacer alguna pedagogía sobre qué implica ser oposición. Creo que hoy en día ningún partido podría garantizar que no se va a encontrar en oposición, al menos en algún escenario, ya sea una corporación pública o ya sea un ejercicio ejecutivo. Bueno, ¿no? y que el poder, mire, algo que yo tengo claro es que hoy no estamos en el poder, mañana podemos estar en el poder. Por eso se hace necesario visibilizar qué piensan los partidos, por eso se hace necesario fortalecer alrededor de las personas unos ideales para que la gente tenga opciones claras. Y ahí viene algo que ustedes han venido diciendo que tiene que ser necesario y que no se ha cumplido en Colombia: las garantías para llegarle a los ciudadanos. ¿Qué garantías tengo yo? Garantías en vallas, garantías en medios de comunicación radiales, garantías en televisión. Hoy lo que vemos es que desafortunadamente esas garantías no se están dando, y esas garantías se están permeando por la ansiedad del gobierno, por ejemplo, en el tema del plebiscito. Aquí nosotros vemos llenos todos en horario AAA, comercial, de 30 a 40 millones de pesos por cada 30 segundos, llenos de comerciales a favor del plebiscito y de la paz. Y nosotros como Centro Democrático solamente tenemos el Twitter y el voz a voz, que es lo único que nos garantiza. Ese es digamos que un valor fundamental. Las redes sociales han apropiado muchísimo de ese valor ciudadano, de ese querer lo que piensa la ciudadanía, de lo que piensan los colombianos a favor o en contra de determinada política que emprenda el Congreso, que emprenda el Gobierno Nacional o el Estado colombiano. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos quedan muchos temas en el tintero, sí, porque es un tema de largo aliento. El tema de la oposición, esperamos tenerlos en una próxima oportunidad. Gracias, congresistas. Bueno, hagamos el estatuto de la oposición. Hagamos el estatuto de la oposición. Muy bien, bueno, ya, paz. Perfecto. Ciudadanía y Democracia se llama este programa, y se trata precisamente de disentir, de tener posiciones opuestas, obviamente dentro del marco del respeto democrático. Hacia allá queremos llegar. Muchísimas gracias, y en una próxima oportunidad, como siempre, tendremos otro tema de gran interés nacional acá en Ciudadanía
y democracia. Hasta pronto.